Saludos, el día de hoy vamos a hablar sobre la emoción del desagrado. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre esta emoción, podemos darnos cuenta de cosas bastante importantes, porque la participación o prácticamente los beneficios que nos ha brindado durante el desarrollo de nuestra vida, la verdad es que es bastante protagónica. De hecho, cuando se trata de las decisiones que tomamos todos los días, esta emoción siempre está presente. Sin embargo, para empezar a hablar qué participación tuvo en nuestro desarrollo, gracias a la emoción del desagrado, nuestra mente empieza a desarrollar dos listas. Una lista de cosas que nos gusta hacer y otra lista de cosas que no nos gusta hacer o simplemente nos está llamando la atención en ese momento. Cuando nosotros estamos creciendo, es bastante común que estas listas terminen actualizándose y hayan cosas que nos gustaron en un momento que simplemente se terminan desplazando a la otra lista porque ya empieza a dejar de ser atractivo muchas de esas decisiones, experiencias o gustos. Lo mismo pasa con la lista de cosas que no nos gusta hacer. Muchas veces por falta del conocimiento o el habernos apresurado al sacar un concepto, una idea de ciertas decisiones o experiencias, simplemente va a poder nuestro proceso de aprendizaje a actualizar y hacer que nuestras ideas sean mucho más claras en varios de los elementos que forman parte de esa lista de cosas que no nos gustaban hacer. Por eso es que terminan moviéndose hacia la lista de cosas que sí disfrutamos. Cuando nosotros estamos hablando de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, prácticamente desde que te despiertas en la mañana hasta que nuevamente te acuestas en la noche, todas las decisiones que tú tomas están regidas por esas dos listas. ¿Qué cosas disfrutas o te van a provocar un poco más de satisfacción y qué otras decisiones simplemente vas a preferir dejarlas para después? Aquí inmediatamente podemos darnos cuenta de que la emoción del desagrado termina siendo una de las participantes más valiosas cuando se trata de todo este tema de la procrastinación. Cuando dejamos las cosas para después, siempre tiene el componente de que no nos gustan en primera instancia. Quizás nos gustan cuando ya empezamos a hacerlas o cuando terminamos de hacerlas y contamos con los beneficios de cumplir con cierto tipo de decisiones, deberes o hábitos. Pero muchas veces el poder empezar es toda una lucha interna, una lucha con esa emoción del desagrado y sobre todo con nuestras expectativas. Para eso es importante que en nuestra lucha interna podamos tener un poco más claro qué tipo de beneficios y consecuencias pueden haber cuando vamos a tomar o no una decisión. Si yo tengo un deber importante, ya sea laboral o académico, que esté relacionado en leer un libro, es mucho más fácil para mí en la toma de esa decisión, sobre todo cuando estamos hablando de una decisión que necesita varios días de llevarse a cabo para cumplir con la meta de terminar el libro. Vale la pena que yo primero me ponga objetivos bastante flexibles. No sirve de nada que yo me ponga como meta diaria querer leer 1 hora al día cuando todavía no estoy acostumbrado a hacerlo. Es más fácil poder negociar contigo mismo y ganarle a la emoción del desagrado cuando tú dices la meta de hoy es leer solo 10 minutos. Sé que 10 minutos no va a parecer un progreso bastante importante a comparación de lo extenso que pueda ser la lectura en su totalidad. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que al tú poner este tipo de objetivos tan flexibles y fáciles de cumplir, también es mucho más fáciles de empezar y sobre todo superarlos. Cuando tú te pones metas tan pequeñas al día de hoy, te permites el poder hacer el doble, el triple, incluso 4 veces más de lo que te habías propuesto. Eso hace que tú disfrutes la experiencia, que haya mayor satisfacción. Sin embargo, si yo estuviera midiéndolo en base a tener 1 hora de lectura el día de hoy, si yo llego a leer solo 30 minutos, voy a sentir que fracasé. Voy a sentir que no sirvo para la lectura. Voy a sentir que no estoy disfrutando nada. Entonces hay que simplemente tener esas pequeñas expectativas o proponernos pequeños pasos para empezar a cumplir este tipo de objetivos. Y la intención siempre es intentar superar la meta que te has propuesto para el día de hoy.
La emoción del desagrado tiene una función saludable muy importante, y es que, regresando a esta función de crear una lista de qué cosas nos gusta y qué cosas no nos gusta hacer, nos permite el poder constituir y seguir actualizando nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida. Por eso es que el cambio en el ser humano es algo totalmente constante, ya sea por simplemente un proceso de aprendizaje, tomas de decisiones que nos van a estar comprometiendo a simplemente abordar nuevos beneficios, nuevos cambios y también nuevas responsabilidades. De hecho, es bastante común que algunas cosas al principio nos hayan gustado muchísimo, pero al simplemente el repetir la misma experiencia gratificante, deja de estar llenándonos de suficiente satisfacción o incluso la emoción de alegría. Por eso es que la mente termina acostumbrándose a muchas experiencias o estímulos, y por eso es que termina teniendo el deseo de querer novedad. De esta manera siempre está esa necesidad o sensación de insatisfacción que nos mantiene en movimiento y en constante cambio. Ya cuando estamos hablando de las consecuencias por el mal uso de esta emoción, podemos prácticamente dividirlo en dos extremos. Por un lado está el extremo de no manifestar la emoción, es decir, el reprimirla. Cuando tú reprimes la emoción del desagrado, prácticamente te conviertes en una persona muy condescendiente, es decir, eres una persona que le dice sí a todo y te cuesta demasiado poner límites, te cuesta demasiado decirle no a los demás. En ti existe toda una lucha interna donde tus autocríticas y el sentimiento de culpa prácticamente te desarma, y por eso es que no puedes ser firme ante los gustos que tú tienes o las decisiones que quieres tomar. En pocas palabras, cuando tú le dices sí a todo, estás a merced de que otras personas decidan por ti y empiezas a vivir resultados que no te pertenecen, o mejor dicho, empiezas a vivir una vida que no te pertenece a ti, porque estás acostumbrado a complacer a los demás. Cuando estamos hablando de otras consecuencias por el mal uso de esta emoción, ya estamos hablando del otro extremo, y es cuando recurrimos demasiado a la emoción del desagrado a la hora de tomar decisiones. La emoción del desagrado sí ayuda bastante en la toma de decisiones y el poner límites. Sin embargo, cuando la emoción del desagrado es tan protagónica y comanda todas las maneras en que nosotros reflexionamos y decidimos, eso significa que vas a dejar de lado las cosas que no te estén dando motivación al inicio. Y la peor parte es que las cosas que no tienen motivación al inicio muchas veces son las más saludables para nosotros. Por ejemplo, es mucho más fácil no hacer ejercicio que hacer ejercicio. Es mucho más fácil comer comida chatarra que comer comida totalmente saludable o comer más vegetales y frutas. Esto prácticamente es lo que hace que muchas veces tengamos resultados que no queremos en nuestra vida, y que prácticamente también haya toda una verdadera lucha o guerra dentro de nosotros a la hora de realizar cambios, donde podemos tomar decisiones de cambios por algunos cuantos días, pero ya al pasar 1 o 2 semanas nuevamente volvemos a recaer en las decisiones que ya acostumbrábamos a tomar. Eso significa que sí hay oportunidades donde tú necesitas hacer las cosas aunque no te provoquen, aunque en su momento pues haya una gran pereza y la mente esté proponiéndote muchas excusas para que lo hagas más adelante. Es precisamente lo que ocurre con el simple ejemplo de pararte temprano en las mañanas. Cuando suena el despertador y tú no le haces caso, en ese momento la emoción del desagrado ganó y puede estar dificultando algunos aspectos de tu mañana o de tu día. Quizás te retrasas un poco más a la hora de hacer tus deberes, a la hora de hacer tu trabajo. Podrías terminar durmiendo más de lo que deberías, y eso prácticamente hace que sientas que tu mañana no fue para nada productiva y que ese día ya tiene una desventaja bastante importante cuando estamos hablando de progreso o el ser responsable ante nuestros deberes. Por eso es que vale la pena que nosotros muchas veces nos esforcemos para hacer cosas que al principio no despierten en nosotros motivación, pero siempre somos los primeros en beneficiarnos de eso. De esta manera, la emoción del desagrado también nos ayuda a poder cultivar y escalar nuevos niveles de madurez, donde terminas tomando decisiones que pueden ser incómodas, pero al mediano y largo plazo te van a traer beneficios que te van a permitir
sentirte orgulloso de ti mismo por haberte hecho ese gran favor en su momento. Eso es todo lo que puedo contar por ahora sobre esta emoción. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que sea bastante útil para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.